Bueno, vamos a hablar de los periodos de la prehistoria americana. Hablar de los periodos de la prehistoria americana es hablar de los periodos de la América precolombina. ¿Y a qué llamamos la época precolombina? Pues llamamos la época precolombina al lazo de tiempo comprendido entre la migración de los primeros seres humanos a nuestro continente y la llegada de los españoles en el siglo XV. O sea que la época precolombina o prehispánica fue muchísimo antes de la llegada de los españoles. O sea que cuando nosotros nos hablen de época precolombina o época prehispánica, nosotros tenemos que hacer nuestra línea de tiempo en la cabeza y decir, o sea, esta época corresponde antes de la llegada de los españoles a América. Bueno, como todo tiene un proceso, en América también se dieron procesos de construcción, procesos del uso de piedra, procesos del uso de herramientas, procesos de cerámica, en fin, diferentes procesos se dieron. E iniciamos con el periodo paleoindio o el periodo lítico, que fue el primer periodo en la América precolombina o la América prehispánica. En este periodo también es conocido como el periodo lítico. Inició con la llegada de los primeros pobladores a través del puente de Bering y se prolongó hasta múltiples migraciones hacia el centro del continente americano. Entonces, este primer periodo o periodo paleoindio es el primer periodo y corresponde al inicio de la llegada de los primeros pobladores a América a través de una de las teorías que ya hemos visto, a través de la teoría de la ruta de Bering. Bueno, pues en este periodo los hombres y mujeres se organizaron en familias que conformaban pequeñas bandas nómadas, o sea que en este periodo las personas, los grupos familiares, los hombres, mujeres, todos ellos eran nómadas. Se dedicaban principalmente a la recolección de frutos, raíces, huevos, miel, lo mismo a la caza de animales muy grandes, obviamente la caza de animales, estos animales eran totalmente grandes y distintos a los que nosotros conocemos en la actualidad. Más adelante ellos fabricaron puntas de lanza en piedra que fueron perfeccionando herramientas para triturar la comida, cuchillos, también perfeccionaron algunas herramientas en madera y hueco. En esta época, el continente tenía una fauna compuesta por grandes animales y distintos a los que tenemos ahora, grandes animales terrestres. Por ello se dice que en esta época existía una megafauna. Los primeros habitantes norteamericanos cazaban mamut, bisontes, gigantes, mientras que en el norte de Sudáfrica se especializaban en caza de megatherios y el palco de llamas. Un tipo de llama, pero era antigua, más antigua que en la actualidad, un animal, o sea, la llama. La caza de los animales se hacía en equipo. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado acerca de esto. Los hombres eran los encargados en realizar esta caza. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos rodeaban al animal conduciéndolo a un barranco para luego herirlo con sus lanzas y esperar que éste se desangrara y así poder cazar de esta manera al animal y poder obtener de la carne, la piel, los dientes, etcétera. Por su parte, las mujeres, ellas y los niños recogían frutos, se dedicaban a otra cosa, recogían frutos, preparaban la comida y con los cueros de los animales se hacían los vestidos, abrigos, entre otros. Bueno, ese sería el periodo paleoindio y lítico. En el periodo arcaico y durante este periodo, el planeta sufrió grandes transformaciones climáticas o cambios climáticos que afectaron la flora, la fauna y sobre todo la vida humana de estos habitantes que existían aquí. Entonces, las temperaturas aumentaron
y las masas de hielo que antes cubrían las amplias zonas de América, Asia y Europa fueron desapareciendo y se ubicaron en zonas de las montañas y los polos. Lo que nosotros vemos en la película La Era de Hielo, cuando comienza a desvanecerse, cuando comienza a estructurarse y tener, ¿cómo es que? Varias aberturas así en el piso y todo. Bueno, así podríamos establecerlo a la época o a este periodo arcaico. Entonces, los primeros americanos en este periodo aprovechaban los refugios naturales como cuevas, se hacían abrigos, eh, no tenían más bien viviendas permanentes ni nada de ellos, porque como sabemos ellos fueron nómadas y se dedicaban solamente a la fabricación de armas, y estas armas eran en piedra y artefactos para la casa. De igual manera, los cambios climáticos y la caza excesiva ocasionaron la extinción de la megafauna. O sea, al cazar muchos animales, lo que ocasionó fue que estos se fueran desapareciendo, al igual que los cambios climáticos hicieron que estos animales que antes existían, pues ya dejaran de existir. Por esta razón, los grupos humanos se dedicaron a la caza de animales más pequeños y poco a poco domesticaron algunos de ellos. También empezaron a producir la cerámica y la cerámica les ayudó para cocinar, guardar alimentos, comenzaron a tejer y a tejer telas para cubrirse, y por medio de la observación también iniciaron el proceso de la agricultura y aprendieron a cultivar las primeras piedras y semillas. Bueno, ¿qué pasó en este periodo? Pues durante este periodo los antiguos americanos crecieron en número, o sea, la población se hizo un poco más grande, eh, hicieron una organización social más establecida. En esta organización social establecieron la política, establecieron la economía, se establecieron en aldeas gobernadas por un cacique. ¿Y quién era el cacique? El cacique era más que todo el que mandaba, el que gobernaba, y por lo general era alguien, o sea, alguien con mayor edad en la sociedad. Comenzaron a practicar la agricultura de manera permanente, cultivaron maíz, frijol, calabaza, papa, entre otros productos. La sociedad en esta época del preclásico estaba jerarquizada en grupos, o sea, estaba dividida en grupos sociales que desempeñaban distintas funciones. Por ejemplo, los sacerdotes, que eran uno de los grupos en los que estaba dividida, se encargaban del gobierno y del culto religioso. Por otra parte, había un amplio grupo de los gobernadores que estaban integrados por agricultores, artesanos y comerciantes. En esta etapa surgieron las primeras civilizaciones americanas. ¿Cuáles? Las primeras civilizaciones americanas como la de México, la cultura chaví en los Andes. O sea que en esta etapa del preclásico o formativo fueron surgiendo diferentes ciudades importantes en el territorio americano, que se fueron convirtiendo en sociedades, organizaciones políticas, que tenían quizás un líder que los gobernaba, en fin. Un momento, chicos. El periodo clásico, o más bien este periodo, se presentó únicamente en Mesoamérica y en algunas zonas de la cordillera de los Andes.
Los pueblos de este periodo desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas como el canal de riego, o sea, en este caso era buscar quizás una implementación o buscar la manera de cómo llegaría el agua a diferentes zonas que no podía de pronto establecerse. Entonces por eso se le denominaba como un canal de riego. Bueno, en este periodo habían las terrazas escalonadas y habían islas artificiales en los lagos, se conformaban grandes centros urbanos unidos entre sí. Se comenzaban aquí en este periodo, permitía intercambiar productos como la cerámica, la pluma y la sal. Estas sociedades, estas sociedades se caracterizaron por una marcada división social. O sea, el grupo estaba conformado por sacerdotes, militares, nobles, y el resto de la población estaba integrada por artesanos y campesinos. En esta época o periodo clásico, las sociedades se caracterizaron por, eh, o más bien las culturas lograron avances en las ciencias como la matemática, la astronomía, las artes. También alcanzaron grandes avances tecnológicos y culturales como la perfección de la escritura, los calendarios y la invención o el invento del número cero. Durante este periodo clásico, que se dio solamente en Mesoamérica, surgieron una de las culturas más importantes e imperios más importantes de la historia de América. La cultura maya, la Teotihuacán, la Zapoteca, y por su parte se establecieron eh, diferentes culturas y civilizaciones como los guarí. El periodo posclásico, que es el último periodo de la prehistoria americana o de la América precolombina, fue este periodo. Durante este periodo se conformaron grandes imperios como los mayas y los aztecas. Entonces, fíjense que en el periodo clásico había una cultura, que era la cultura maya, y ya en el periodo posclásico ya este no era una cultura, sino uno de los grandes imperios del territorio americano, que era el imperio maya y el imperio azteca, que se desarrollaron en Mesoamérica. También en este periodo posclásico estuvo el desarrollo o estuvo potencializado también por otro imperio importante como el imperio de los incas, que se establecieron en lo que nosotros conocemos hoy como Perú. Entonces, ¿qué hay que tener claro aquí? Que en el periodo posclásico se establecieron se establecieron grandes ciudades y se destacaron tres grandes imperios: los mayas, los aztecas y los incas. Los mayas y los aztecas en México y los incas en Perú. En estas sociedades el gobierno estaba en manos de gobernantes supremos o del emperador, apoyado por la clase de los sacerdotes y las guerreras. Estas culturas estaban bastante urbanizadas, habían carreteras, en fin, eran unas culturas totalmente importantes que obviamente desaparecieron con la llegada de los españoles. Construyeron grandes ciudades, grandes obras ingenieras, y ampliaron terrenos de cultivo, practicaron la extracción de metales como el oro, la plata, el cobre y el estaño. Eh, Realizaban diferentes actividades de comercio. Las civilizaciones del posclásico, es decir, los mayas, los aztecas y los incas, desaparecieron, como ya le dije, luego de la invasión militar española o la llegada de los españoles en el siglo XVI. Francisco Pizarro en Perú, quien fue quien conquistó gran parte del imperio inca, y Hernán Cortés en México fueron los responsables de la destrucción y la desaparición de estos grandes y famosos imperios de América Latina,
que se construían, de América, pues de la totalidad de América, porque si América Latina sería encerrar solamente a Perú, pero México donde estaba el Imperio Azteca y el Maya.